programa Entre Líneas, producido por Editorial Medusa. Mi nombre es Valentina y estoy a cargo del programa. Hoy hablaremos de un tema importante que es la relación de alumno y maestro en la autoridad pedagógica. ¿Alguna vez se han preguntado si el respeto se exige o se construye, o si el silencio en clases es autoridad o miedo? Bueno, para ello vamos a explorar un poco más de ese tema y analizarlo, más que nada el papel crucial que tiene el lenguaje. Y hoy nos acompaña un panel de lujo, la doctora Shana Camacho, que es doctora en Sociología de la Educación y especialista en la teoría del conflicto, la maestra Abigail León, que es maestra en Comunicación Educativa y Gestión del Aula, y la doctora Ana León, que es doctora en Filosofía y Didáctica del Lenguaje. Bueno, comencemos. Doctora Camacho, quisiera empezar con una distinción clave que es malentendida por muchos, porque es fundamental no confundir la autoridad con la dominación o el poder. Es una excelente pregunta. En sociología, siguiendo a Weber, la dominación es simplemente la probabilidad de que una orden sea obedecida, muchas veces por coacción. En cambio, la autoridad pedagógica es una relación legítima que se basa en el saber. Como señalan los expertos, si el docente no posee un conocimiento sólido y reconocido, lo que ejerce no es autoridad, sino puro poder y coerción. Esa es la distinción entre el respeto y la obediencia sin cuestión. Entonces, si el docente solo se apoya de su cargo, ¿está condenado a ser una figura de poder? Pues mira, de alguna forma tienes razón, debido a que el poder mal utilizado no garantiza el aprendizaje. Eso es algo que tenemos que tener claro desde el principio. Ahora, para fomentar el aprendizaje debemos de construirlo día con día, y ahí es donde pues entra una de nuestras herramientas más poderosas, que es el lenguaje y la comunicación. Y maestro León, usted se enfoca en la práctica. ¿Cuáles son esos recursos comunicativos que un maestro debe dominar para que su palabra construya autoridad? Pues mira, yo tengo dos planos, o bueno, yo considero que son dos, el verbal y el no verbal. El verbal nos dice que pues básicamente es esta validación que le damos al estudiante al realizar pues su participación en el aula. Ahora, en cuanto al plano no verbal, es esta tonalidad que hacemos al realizarnos una pregunta, o este contacto visual que tenemos durante pues la clase. Claro. Yo complementaría este punto desde la filosofía. La autoridad es finalmente la garantía que alguien da a lo que dice y a lo que hace. El lenguaje se convierte entonces en un vehículo de esta garantía. Un maestro que es incoherente, que amenaza o que utiliza un discurso que no se alinea con sus acciones, automáticamente desmantela esta autoridad. La palabra debe ser ante todo de coherencia y también de respeto. Incluso en el discurso de la instrucción hay que tener cuidado. El sociólogo Bourdieu nos advierte que el lenguaje escolar oficial puede actuar como una forma de violencia simbólica al imponer un capital lingüístico que es ajeno a muchos estudiantes, cargando una barrera. El docente legítimo es el que no debe transmitir el saber sin imponer una dominación cultural. Qué poderoso concepto, es decir, el lenguaje no solo transmite conocimiento, sino también legitimidad o exclusión. La figura del maestro ya no goza de la autoridad que se le daba automáticamente a la institución. Hoy tiene que conquistar esa legitimidad. Doctora Ana León, ¿cómo se ejerce hoy la autoridad que es simultáneamente firme o emancipadora? Es el gran desafío, transitar hacia una autoridad en igualdad. El lenguaje emancipador es el que genera procesos que rompen con el orden desigual. Un maestro tiene autoridad cuando su palabra autoriza al estudiante a crecer, a ser reconocido en su dignidad humana y a pensar por sí mismo. No se trata de eliminar la simetría, el maestro sigue siendo este mediador entre el alumno y el saber, sino de usar el lenguaje para liberar, no para someter. Y bueno, ahí podría complementar contigo en el sentido de que pues tenemos que saber a dónde y cuándo podemos hablarle a nuestros alumnos de distinta forma. En el aula es muy común que las personas pues no se callen, entonces no es lo mismo llegar en el contexto y decir cállate y siéntate, a decirle
dado un momento vamos a terminar la clase y al final, no sé, comentamos dudas o cualquier tipo que pueda ayudarlo a entender mejor. Y aquí la coherencia es vital. Los estudiantes hoy son muy sensibles a la autenticidad, como lo decía la doctora Ana León. La autoridad pedagógica debe de ser coherente. Un docente no gana respeto por la fuerza o por las leyes, sino por la honestidad y la coherencia de su práctica y también de su discurso. El lenguaje que busca una adhesión moral, que valora la identidad comunitaria, es mucho más efectiva que la amenaza disciplinaria. Y maestra Abigail León, en el día a día, ¿podría darnos un ejemplo de una frase que destruya la autoridad y una que la construya? Pues mira, yo podría decirte que como tal una frase en este momento no se me viene a la cabeza. Sin embargo, algo para denigrar a nuestros estudiantes y hacerlos pues sentir básicamente menos sería decirles que jamás había conocido a alguien tan inútil como tú. Fuera de estar ayudándolo, estamos poniéndole ciertos límites y estereotipos que no le van a ayudar en nada. Entonces, a mi percepción, creo que sería mejor decirle, no sé, estás teniendo problemas con algo, necesitas ayuda, te puedo ayudar en algo, porque creo que ese es como el rol que debería desempeñar La doctora Solidaridad. Vamos con la doctora Ana León, que quería compartir. Bueno, esta frase que menciona justamente la doctora León es la esencia de Autoritas. El profesor tiene la obligación de creer en su alumno y la palabra es la prueba de esa fe. Muchas gracias. Y bueno, la síntesis es clara, ¿no? El docente debe ser consciente de que su voz es una herramienta poderosa. Y bueno, doctora Camacho, ¿cuál es el mensaje final desde la perspectiva sociológica? Pues que la autoridad pedagógica se construye todos los días. Es un acto de responsabilidad que implica dominar el saber y usar el lenguaje, que aunque ejerce una imposición, en este caso el acto de enseñar, lo haga con la máxima legitimidad y con el objetivo de empoderar al estudiante en el manejo de la cultura. Claro que sí. Gracias. Y maestra Abigail León, ¿algún consejo práctico sobre el uso del lenguaje? Pues mira, yo podría decirte que pues tenemos que aprender a dónde y cuándo podemos desarrollar cierto lenguaje. Creo que nosotros, como bien lo mencionaba la doctora, somos y tenemos que creer en nuestros estudiantes. Entonces creo que la parte más difícil de nosotros es de alguna forma conectar con ellos para brindarles ese apoyo y qué mejor que el lenguaje para pues, poder hacerlo. Y doctora Ana León, ¿alguna reflexión final sobre la palabra? No tengo nada más que decir que la autoridad en la educación es la garantía de la libertad. El lenguaje del maestro debe ser la autorización para que el alumno crezca de una forma autónoma. Si tu palabra en el salón de clases no hace crecer, entonces no es autoridad. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido un cielo brillante para ese análisis tan profundo. Hemos aprendido que la autoridad pedagógica es una relación de saber y de respeto, y que el lenguaje es el cincel que la esculpe, pasando de la dominación a la emancipación. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado el día de hoy, doctora Shana Camacho, maestra Abigail León y doctora Ana León, por compartir su experiencia. Nos despedimos del programa Entre Líneas. Fue un gusto compartir este episodio. Si tienen un comentario, pues déjenlo en la cajita. Y nos vemos hasta la próxima.